Bajo el lema "Ahora es el momento", las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. La conmemoración de 2018 del Día Internacional de la Mujer se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Personas de todo el mundo se están movilizando para conseguir un futuro más igualitario. Esta acción se ha manifestado en forma de marchas y campañas mundiales, incluido el movimiento #MeToo en los Estados Unidos de América como protesta contra el acoso sexual y la violencia, y el cual se ha reflejado en otros países. Por ejemplo, en México, España y América Latina surge #YoTambién, en Italia #QeLaVoltaQué, en Francia #ValenceTonPorc y #Ana-Kaman en los Estados Árabes. Ni una menos fue una consigna nacida en Argentina que dio origen a un movimiento contra el feminicidio. Otras iniciativas han abordado cuestiones que incluyen desde la igualdad salarial, el no a la violencia de género, hasta la representación política de las mujeres. El Día Internacional de la Mujer 2018 es una oportunidad para transformar este impulso en medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos en esta mañana y con este tema. Ese tenía que ser el tema del día de hoy, un 8 de marzo, en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y lo digo así porque no es como tal un día para festejar, para felicitar ni para celebrar. Es un día que nos invita a la reflexión y a analizar qué es lo que está pasando con las mujeres en el mundo y de qué manera cada uno de los grupos, como veíamos en la introducción, está hablando, está levantando la voz para lograr que se cambien las situaciones tanto laborales como de derechos en sus zonas de trabajo, en sus países, en sus comunidades. Y específicamente en este año, en el 2018, vamos a seguir o vamos a observar un movimiento en el que queremos invitarlos a todos ustedes, porque la idea es decir que ahora es el momento, este es como el lema, ahora es el momento, y se refiere a que las activistas, tanto rurales como urbanas, pues están precisamente buscando transformar la vida de las mujeres y transformarlo hacia la igualdad en los derechos. Todo esto nos lo van a platicar nuestras invitadas del día de hoy, ustedes con sus comentarios y el público que tenemos en el estudio, pero primero quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que nos acompañan todos los días aquí en el programa. Gracias a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda, y también a mi compañero y amigo Oscar Virués, que está atendiendo el día de hoy las redes sociales. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Sandy, muy buenos días. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza, donde seguramente habrá muchos comentarios en las redes sociales. Fíjate que observando las imágenes de este primer teaser que se presentaba y la información, me encantó la pancarta que traía una de las mujeres en una marcha donde visiblemente estaba acompañada por muchas otras más, con este principio de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y hermandad. Y entonces fraternité, que sería en francés, y ahí le cambiaba justamente y decía sororité, sororidad, que es un término que a mí personalmente pues me gusta mucho por todo el significado y el símbolo o lo que simboliza precisamente en un día como hoy, y ya desde luego nuestros especialistas estarán profundizando acerca de ello. Pero bueno, la invitación es para que no se pierdan este programa, que nos acompañen a lo largo de este par de horas y que nos compartan en las redes sociales, también la línea telefónica, porque para seguir el programa en vivo a través de internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, la línea telefónica, y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza,
Por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal y bueno, desde luego le damos la bienvenida a todas las especialistas que nos acompañan. Gracias, Óscar. Pues sí, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Nos acompaña Verónica Cruz, directora de Las Libres de Guanajuato. Muchas gracias, Verónica. Es una organización feminista que ya está fundada desde el 2000 y promueven los derechos humanos de las mujeres y exigen el cumplimiento y garantía de todos los derechos para las mujeres, específicamente en el estado de Guanajuato, pero todo el país también, ¿verdad? Ya nos vas a hablar un poquito más de todo esto y muchísimas gracias, de verdad, decíamos gracias porque sabemos que es un día con una agenda llenísima y qué bueno que estén aquí con nosotros. También nos acompaña María Dolores Unzueta Reyes, quien es licenciada en Ciencias. Perdónenme si es verdad, yo ando aquí, no ha llegado, pero está con nosotros Laila Sánchez Curi, quien es profesora de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella forma parte del Círculo de Investigación en Estudios de Género y Comunicación. Laila, muchísimas gracias, bienvenida, muy buenos días. Y también Ana Laura Lozano, quien es activista y consultora en movilización ciudadana e incidencia. Así es. Muy buenos días, Ana Laura. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, escuchábamos en esta primera introducción y sobre lo que se habla en este año en particular sobre las activistas rurales y urbanas. ¿Qué se entiende o qué significa ser activista por los derechos de las mujeres? Si quieren, empezamos de aquel lado. Adelante. Ella que es la representante. Adelante. Bueno, el activismo de las mujeres tiene su origen en nada más en el principio básico del derecho a defender derechos. Es decir, estamos diciéndole a las mujeres y a las niñas que tenemos derechos, cómo los debemos ejercer y quiénes los deben garantizar. Entonces, las activistas lo que hacemos es ese proceso de acompañamiento para que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, pero aprendamos a exigir la garantía de los mismos. Y es eso, un trabajo cotidiano todos los días, en todos los espacios de nuestras vidas, que las mujeres tengan mejores herramientas, mayores fortalezas para ejercer los derechos. Apenas vamos, me parece, en el mundo, y en México no es la excepción, en un tema profundamente brutal y central, que es el que tiene mayor, desde mi perspectiva, mayor consenso social, que es prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres. Me parece que todavía no pasamos a los temas estructurales de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que significaría que ambos tuviéramos las mismas oportunidades, nos pudiéramos desarrollar en las mismas condiciones, porque tenemos brechas de desigualdad muy profundas, como el acceso a la educación, el acceso a un trabajo digno, con un salario y con todos los derechos laborales, pero todavía más allá, ni siquiera todavía todas las mujeres y las niñas podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, que es el derecho central, como cualquier ser humano, cualquier persona, que podríamos tener esa capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y hablando sobre cualquier persona, como dices, ¿será que todas podemos ser activistas? Porque también hay muchos prejuicios alrededor de serlo. ¿Cómo lo ves tú, Ana Laura? Por supuesto. En principio, muchas veces la palabra activista genera como mucha división y mucha polémica, porque se asume que implica cierta radicalidad. Muchas veces existe, pero hay muchos tipos de activismo y hay muchas formas de emprender acciones para cambiar la realidad. Pero el primer paso es tener una mirada crítica de la realidad, del estado de cosas. Entonces, y a partir de esa mirada crítica, de cuestionarlo todo, de por qué pasa lo que pasa, por qué esta desigualdad, por qué yo no tengo acceso a esta oportunidad y a esta otra persona sí. Una mirada a los propios privilegios y a los de otros, por ejemplo. Que también, bueno, el privilegio es un concepto polémico también, sí, pero parte de esa mirada crítica y del deseo de emprender una acción organizada o no. Es decir, puede ser... A ver, también hay mucha crítica del activismo digital, por ejemplo, el activismo de Facebook, de ponerle like, de compartir tal nota o tal meme, pero la realidad es que no hay acción que sea menor. Pues es que es una forma de empezar, tal vez, el informarnos. Claro, hay que seleccionar la información, también ahí nos puedes ayudar, porque llega muchísima información a través de redes, qué tanto es verídica, qué tanto podemos compartir y qué tanto realmente marca una diferencia el que yo la comparte, el que yo me sume, todos estos hashtags, que son una nueva forma también de hacer este activismo del cual habla Ana Laura. Sí, bueno,
Retomando un poquito la pregunta anterior, sobre también, ¿no? Ser activista tiene una connotación a veces negativa en la sociedad porque piensan que solo estás perdiendo el tiempo. ¿Quién te paga por eso en estos, ¿no? en este sistema de la productividad y la competitividad? Un activista no sirve para nada para ese sistema, ¿no? Entonces, a mí me han dicho, ya deja tu activismo, ponte a trabajar, ¿no? Como si no fuera un trabajo y como si no paralelamente también se tengan algunas otras actividades. Claro, yo soy académica, pero soy una académica activista, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues leo, informo, educo o trato de educar, ¿no? Pero en esos espacios, pues hablo de estos temas, hago pensar a mis estudiantes sobre sus propias condiciones, sobre lo que sucede, sobre la información, ¿no? Esto que dices es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte. Yo tengo un espacio que se llama La Ciudad de las Mujeres, que es un grupo en Facebook donde comparto mucha información, pero casi siempre trato, ¿verdad?, de verificar que la fuente sea real, que tengamos más datos. Por ejemplo, muchas veces me llegan muchísimos casos de niñas, de adolescentes extraviadas, y a quien me manda la información, pues le trato de preguntar, ¿ya la conoces o cómo sabes? Porque luego ya ha pasado mucho tiempo y resulta que ya hasta la encontraron o no era cierto o ya sucedió algo con esa persona y uno sigue poniendo la información, ¿no? Y en días como hoy, por ejemplo, platicábamos Oscar y yo desde temprano y algunas compañeras también, en que en redes sociales pues ya hay muchos mensajes de felicitación por el Día de la Mujer, algunos mensajes no dejan de ser bonitos, destacan algunas de las cualidades que podemos tener, pero ese no es el fondo de la conmemoración del día de hoy. Y precisamente pues yo invitaría que si vamos a compartir, que compartamos más en el sentido de esta lucha por los derechos y de todo el trabajo que están haciendo compañeras como las que tenemos aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué opina la gente. Se hizo un sondeo en el que se le preguntó a las mujeres cuáles son sus derechos, y vamos a ver qué nos respondieron. Bueno, yo considero que los derechos de las mujeres es la igualdad de género, ya que pues es muy importante, ya que hay veces que no nos toman en cuenta de nuestras opiniones por trabajos que supuestamente nada más lo pueden hacer los hombres. Pues son los derechos universales de todo ser humano, entonces acceso a la salud, educación, a un nombre propio, identidad, trabajo, todos estos pues no tiene por qué haber distinción de mujeres y hombres, ¿no? Pues los mismos que todos, ¿no? O sea, la salud, la educación, la libertad de expresión. Pues poder trabajar, tener pues servicios médicos a nuestras necesidades, pues precisamente que no seamos discriminadas. Bueno, en primer lugar, el derecho de la igualdad. Están peleando por la igualdad, sabemos de antemano que hay cosas que como hombres pues no podría hacer la mujer, ¿no? Pero en un momento dado, en cuanto a laboralmente hablando, no haya la recriminación por ser mujer. A la salud, a la libertad, a expresar sus sentimientos. Más que nada también cuando trabajas, a que te paguen el mismo sueldo que a cualquier hombre, podría ser alguno. Los mismos derechos que tiene un hombre, no creo que haya diferencia. Bueno, ¿qué tanto conocemos o desconocemos en verdad los derechos de las mujeres y de los hombres? Y también hablar al mismo tiempo de derechos y obligaciones, que es justamente lo que se nos otorga como seres humanos. Hay un comentario anónimo, porque así me lo pide, que creo que viene bastante bien con lo que estaban mencionando. Dice, hola, muy buenos días. Yo soy una mujer activista también, pero por favor les solicito que no mencionen mi nombre. La verdad es que en torno a todo lo que ocurre en el activismo femenino y por la lucha y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, hay muchos estigmas. A mí me han dicho que soy una traidora a mi familia, que soy lesbiana, que no me interesa justamente el desarrollo de mi pueblo y de mi país. Me tildan de ser una alborotadora, de ser una persona anarquista y que lucha en contra del progreso de la humanidad. Esto y más nos encontramos las mujeres que luchamos por el reconocimiento de los derechos de las mismas mujeres. Y es una labor que la verdad no voy a dejar de hacer, pero por respeto a mi familia, prefiero que no se mencione mi nombre. ¿Cuántas mujeres no se encuentran en esta situación? ¿Cuántas mujeres no son comprendidas precisamente por toda esta lucha? Y cuando llegas tal vez a casa, después de haber hecho todo este trabajo que realizan, entonces además
tienes la calificación o descalificación por parte de tu propia familia. Y esto ha sucedido históricamente y sucede históricamente. ¿Qué opinan? Porque nos están viendo pues muchas mujeres que tienen una lucha interna, ¿no? Porque todas tenemos, escuchaba desde la mañana tantos testimonios de mujeres que salimos a trabajar, que tenemos muchas responsabilidades y que desde nuestra gran o pequeña labor hacemos pues lo que nos corresponde y lo mejor. Pero sí nos topamos con este tipo de situaciones de juicios en donde te dicen, ya decías tú, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Para qué? Cuando realmente, pues, si no lo haces, tal vez estás perdiendo la oportunidad de cambiar tu entorno. Entonces, ¿qué decir ante estos estigmas para, pues, no perder el ánimo de seguir en la lucha? Sí, de hecho, los pocos diagnósticos que existen sobre personas defensoras de derechos humanos de las mujeres, esta es la constante. La mayoría de las agresiones y la violencia que las mujeres defensoras de derechos humanos tienen, y justo son las mujeres que luchan y acompañan a otras mujeres víctimas de violencia, es que cuando llegan a su casa son violentadas por el esposo o por sus familias por estar haciendo cosas no productivas o que no generan dinero, o mujeres sin qué hacer, les dicen, ¿no? Entonces, la mayoría de la violencia que viven las mujeres defensoras es en su propia familia, de los propios conocidos, del propio entorno de la comunidad, por estar haciendo cosas. Literalmente hay un dicho popular que dice, por estarle abriendo los ojos a las mujeres, tienen represión y tienen agresiones esas mujeres en las comunidades, esas defensoras, esas activistas comunitarias, tienen esa represión de la propia comunidad. Entonces me parece que sí, que tenemos que ir trabajando mucho más rápido en aceitar todos los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres, y me parece que es un momento ideal esto de es el momento, protege a una defensora, apoya a una activista, porque creo que es justo el momento de resaltar el trabajo que hacemos las activistas y las defensoras, porque es parte de la democracia, porque es parte de la convivencia social, es necesario. Y es que aparte también hablabas de sororidad, esto es importantísimo, ahorita vamos a explicar y a profundizar sobre ello, pero es que podemos llegar hasta estar en riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de periodistas mujeres que cumplen con su labor al pie del cañón, pues está en riesgo su vida, y bueno, qué hablar de tantas mujeres que han perdido la vida en la lucha o simplemente por el hecho de ser mujeres. Regresamos después de esta pausa. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Qué bueno que nos siguen acompañando. Es muy importante que hoy nos compartan cuál ha sido su experiencia, cuál es su visión, qué es lo que opinan acerca de este tema que estamos tratando hoy aquí en nuestro programa, y que lo compartan en las redes sociales. Seguramente ustedes conocen historias de muchas mujeres que vienen tal vez de un entorno complicado, donde ha habido mucha violencia, donde ha habido discriminación, donde han sido invisibilizadas. O tú como mujer, justamente, ¿cómo lo has vivido? Que nos compartan todo esto, porque queremos saber, y juntas y juntos, mujeres y hombres, llegar pues a una mucho mejor calidad de vida y equidad, justamente a esta equidad e igualdad de condiciones. Bueno, así que están abiertos tanto el Twitter como Facebook y las llamadas telefónicas. Les recuerdo nuevamente el teléfono, es el 51 66 40 00 para que se comuniquen durante todo este programa. Vamos a ver a continuación la historia de Reina Ramírez. Me llamo Reina Ramírez Sánchez, vengo de la Sierra Negra, del estado de Puebla, y actualmente vivo en Tehuacán, Puebla, y mi vida laboral empezó a los 12 años. Empecé como trabajadora de la maquila, haciendo cuestiones de manualidad, bueno, como manual, y con el tiempo fui aprendiendo a hacer otras actividades dentro de la maquila hasta que llegué a ser costurera. Cuando recién inicié, pues me pasaron muchas cosas, ¿no? Y no identificaba como muchas de estas formas de discriminación o de explotación, o las jornadas laborales muy largas, pero ya con el tiempo fui identificando como todo lo que me afectaba, y no solo a mí, sino todo a mis compañeras y compañeros que trabajábamos dentro de esas maquiladoras, ¿no? Y una de ellas, la principal que me marcó mucho, fue como la discriminación por ser una mujer indígena y que hablaba su propia lengua, o que hablo mi propia lengua materna. Entonces me discriminaban por ser indígena, por no hablar el español, y también por ser
una niña, ¿no? Analfabeta. Bueno, trabajé en diferentes maquiladoras, desde grandes maquiladoras como lo era Tarrán, Cualquier Lavado, entre otras, y también maquilas clandestinas y medianas, y a consecuencia de todo eso, con el tiempo me veo afectada ahora tengo serios problemas de las vías respiratorias y problemas de pulmones, y también en cuestiones de articulaciones, por hacer dentro de la maquila, para hacer un movimiento tan repetitivo por largas horas. Se suele ver mucho este descuido, es como las pequeñas o clandestinas maquiladoras, porque no hay cubrebocas, el lugar no es adecuado para tener 50 o 10 trabajadoras, entonces no hay señalamientos o nada. Y dentro de la maquila, pues todas las máquinas están al 100, entonces sacan mucha pelusa, y con el tiempo eso te genera problemas muy crónicos, pero que además pues, no los puedes registrar porque no tienes seguridad social y no te atiendes, entonces no hay como un registro para detectar estas enfermedades a causa por el trabajo que haces. Desde esas cosas, entonces empecé como a decir, no, pues eso está mal, ¿no? Y empecé a conversar con mis compañeras, con mis hermanas, porque toda mi familia es obrera, ¿no? Entonces digo, no, eso no está bien. Entonces cuando yo me empecé a meter en ese rollo, a empezar a investigar o a preguntar, o a acercarme con personas que así han estudiado, que tú por lo menos saben un poco sobre los derechos, entonces fue así como yo me empecé a enterar que yo tenía derechos, ¿no? Entonces así inició el colectivo Obreras Insumisas. Muchísimas gracias por este testimonio, y aquí con nosotros está Claudia, que también nos va a platicar su historia. Ella ha pertenecido a muchas formas de activismo, y precisamente le preguntaba, y quiero que nos compartas si esto te ha costado, te ha generado algún conflicto con tus amistades, con tu familia. Te ayudo. Okay. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues sí, efectivamente, creo que como comenta nuestra compañera Verónica, la represión en la familia, en la escuela, en el trabajo, para mí en lo personal sí fue como muy un problema muy grande al cual yo me tuve que enfrentar, ¿no? Creo que cuando yo me metí a trabajar en organizaciones, para mí fue una forma de empoderarme, de mencionarme, de posicionarme como mujer feminista, como una mujer que ya no quiere esa represión machista, ¿no? que existe. ¿Te pasó algo en particular? Porque escuchábamos, por ejemplo, el testimonio de Reina. Es lamentable que tuvo que verse afectada su salud, empezar a tener este tipo de consecuencias para que entonces te motivaras a cuidarte y ayudar a otras. ¿A ti en específico te pasó algo? Porque también de dónde nace la inspiración o la fuerza para salir y decir, esto ya no puede estar sucediendo. Mira, sí, yo me nombro como mujer lesbiana, y justo el nombrarme así, me sucedieron cosas, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que me discriminaban porque yo era la machorra de la escuela, ¿no? Porque yo era la chica rara, y entonces esa es una forma de reprimirme a mí como mujer lesbiana. Entonces yo decía, no, yo no me sentía a gusto viviendo así, de esa manera. Yo no quería vivir así. Yo quería mostrarme como yo soy, ¿no? Sentirte libre de ser quien quieres ser. Sí. Entonces me empezaba a ver a mis compañeras, y muchas estábamos en esa situación. Entonces para mí era muy alarmante el hecho de que no pudiera expresarme como yo quería, y que muchas amigas estábamos en esa situación. Entonces de ahí viene de ahí viene como la
la fuerza para decir, no, esto tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que hacer algo, ¿no? Ajá. Y hablas de otras mujeres, eso también pues te da como más fuerza, se unen las fuerzas al sentirte acompañada de otras. Y hablas también de empoderamiento y te quería preguntar, en el grupo, en la agrupación en la que estás hoy, platícanos un poquito de ella y de qué manera sientes pues esto a lo que llamas tu empoderamiento, ¿cómo lo definirías? Mira, ahora trabajo yo en una organización que es Musas de Metal, Grupo de Mujeres AC. Ahí nuestras líneas de acción es los derechos estamos en pro de los derechos de las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y pues justo estamos haciendo, por ejemplo, ahorita tenemos actividades, una de ellas es como visibilizar por medio de las actividades y sensibilizar, ¿no? Como la importancia de nombrarnos activistas de la lucha que tenemos que hacer, ¿no? para todo este movimiento. Y también tenemos, por ejemplo, proyectos de emprendedurismo para mujeres y que justo es para que tengan una dependencia económica. Más bien, ¿no? Una independencia. Una independencia, perdón. Sí. Muchas gracias, Claudia. Vamos a escuchar allá a nuestras invitadas del panel porque se queda esto del empoderar, para que se entienda bien a qué se refiere una mujer cuando dice me empoderé o cuando invitamos a otras a empoderarse. Creo que tiene que ver con elementos básicos de conocer los derechos, de poder decírselos a otras, fortalecer las capacidades con las que ya nacemos todos los seres humanos, pero que tenemos las herramientas, por ejemplo, para exigir derechos. Una persona defensora de derechos humanos, como nos compartía la compañera, un poder es tener los conocimientos y saber decírselos a otras y exigirlos a quien los tiene que garantizar. Esa fortaleza y esa sororidad y solidaridad entre las mujeres es lo que nos hace mujeres poderosas para poder vivir en este mundo desigual, pero tener esas herramientas y esa certeza de que somos personas, somos seres completos, somos seres humanas, que no somos complemento de nadie, sino que por ser personas, por ser mujeres, somos sujetas de derechos y que si tenemos ese conocimiento de los derechos los podemos ejercer en la casa, en la calle, en la comunidad y frente a las instituciones. Hablabas de sororidad nuevamente y no quiero que se nos vaya sin explicar, ¿no? Porque yo hasta hace muy poquito tiempo, tengo que confesar, escuché y supe lo que era el término. Entonces sí, creo que es importante explicar un poquito más a qué se refiere sororidad. Quiero retomar un poco lo que comentaba Oscar hace ratito sobre esta pancarta que sostenía esta mujer en una marcha, que sustituyó la palabra fraternidad o hermandad por sororidad. Y esto tiene que ver con el nacimiento de la lucha feminista, que al final de cuentas, claro, surge la Revolución Francesa, la lucha por los derechos, por la igualdad, por la libertad, pero solo estaba reservado para los hombres. Y entonces las primeras feministas que fueron asesinadas en la guillotina por exigir sus derechos y decir, esto a mí también me toca, de ahí surge un poco el concepto de sororidades, ok, nosotras, por nosotras, desde nosotras, para nosotras. Entonces es un concepto, es un fuerte concepto que tiene que ver con la hermandad, pero entre mujeres, que es crucial sobre todo para el empoderamiento y también para visibilizar un montón de casos, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, cuando una persona denuncia acoso, denuncia un abuso, denuncia una violación, es sumamente difícil. Se habla de que nos victimizamos y tal, pero realmente implica una fortaleza interior, atreverse a hablar, y si no hay sororidad, si no hay otras hermanas y otras compañeras luchando a nuestro lado, escuchando, defendiendo, creyéndote, imposible seguir adelante con la lucha. Sí, es tal cual, viene de hermandad, pero sí es importante que lo volvamos a aclarar. Ahí habría que entender por qué es importante la sororidad, no nada más aprenderse el concepto. Sí. A veces la gente se aprende de memoria los conceptos, pero no sabe por qué surgen, o por qué es importante practicarla, no nada más aprendértelo de memoria, ¿no? Como a veces en los sistemas de justicia se saben las leyes, pero a la de aplicarlas no saben cómo, ¿no? La sororidad es importante porque nos hace conscientes de que las mujeres
vivimos en un sistema patriarcal que nos ha educado a atacarnos, a estar observando a la otra, que si sus zapatos, que si el cuerpo, que si su cabello, que mira cómo habla, ¿no? O sea, estarnos criticando. Exacto, y competir por ganarle al novio, por quitarle al marido, ¿no? O sea, es toda una cultura en la que se nos ha educado. Entonces la sororidad justamente nos reeduca para entender que pues vivimos a veces situaciones similares y que si no estamos unidas, organizadas, hermanadas, van a seguir sucediendo las cosas que nos suceden a las mujeres, ¿no? Entre ellas pues los feminicidios, las desapariciones, la violencia familiar. Si no nos apoyamos entre nosotras, como ha sido un sistema que nos ha educado una cultura, no vamos a poder avanzar, ¿no? Por eso son importantes, por ejemplo, todas las manifestaciones que va a haber hoy en el mundo, que salgamos unidas, tomadas de la mano, que aunque no te conozca y te vea yo en un lugar, en un bar, en una fiesta y vea que pues tomaste demasiado o que te están acosando, ¿no? Ayudarnos, apoyar en el metro, o sea, es decir, eso es la sororidad, esa es la práctica. Esa es la práctica cotidiana. Nos decía Claudia con su testimonio que precisamente ella, en el momento en que ve que hay otras mujeres que están pasando por lo mismo, es en donde también toma esta idea y toma la fuerza en la unión de otras mujeres. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dice el público. Oscar, por allá, ¿qué te dicen en las redes? Ya hay varios comentarios. Nos dicen acerca de la pregunta de cuáles son los derechos de las mujeres. Bueno, hay varios comentarios. Lockfield dice, pues todos pueden tener los mismos derechos en cualquier persona, sin importar el sexo, la condición o la diferencia. El problema es cómo las instituciones pues los adoptan y también los respetan. Creo que hay, dice Carmen, un derecho que engloba todo y que se nos respete los mismos derechos como a cualquier otro ser humano. Por otro lado también nos dice aquí en Facebook Live, en mi caso es más, lo voy a hacer de forma anónima porque dice, es más una maldición el ser mujer. Crecer en medio de 6 hombres y que hasta la fecha sean los todopoderosos para mi madre. Y yo ser peor que la sirvienta de casa o la trabajadora del hogar o la asistente del hogar. Creo que no hay nada que festejar. Evidentemente sí, no hay nada que festejar. Cuando te detienes a ver este tipo de comentarios, a leerlos, muchas gracias por compartirlo, porque de verdad me parece que no está exagerado y esto representa a muchas mujeres que están viviendo esta situación. Pero de verdad, escuchar hablar acerca de la sororidad y todo esto, cuando hay algunas mujeres, sin llegar a generalizar, que justamente entorpecen el buen rumbo de toda esta lucha, es doloroso. Pero hay que hacer hincapié en que los hombres somos los que históricamente hemos copado todo este tipo de situaciones. ¿Cómo también podríamos participar de ello? ¿Cómo desde la educación es importante? Porque también lo mencionaban acá en otro comentario. ¿Cómo desde la educación, que es de mujeres y hombres, tendríamos que marcar estas equidades justamente, hacerlas sonoras y muy transparentes? Paloma Valerio nos dice, no hay peor forma de denigrar a una mujer y que su propia familia le diga, ¿para qué estudias si te vas a casar y te van a mantener? Esto es uno de los mensajes que recibimos frecuentemente de mujeres que no tuvieron las mismas oportunidades al interior de su familia. Y precisamente lo que dice Oscar, ¿cómo pueden involucrarse en un día como hoy los hombres? ¿Cómo pueden también sumarse a esta conmemoración? Yo creo que hay 3 indicadores en el mundo que dicen cómo podríamos ir alcanzando la igualdad y tiene que ver justo con los hombres. Y en México estamos muy lejos de mirar esas políticas públicas efectivas para que las mujeres podamos vivir en igualdad. Y tiene que ver con la responsabilidad masculina en la reproducción biológica, ¿no? Hoy todavía no se hacen cargo de esa parte sustantiva porque la reproducción biológica tiene que ver con la reproducción social, de cómo las mujeres siguen siendo las mayormente socializadas para el cuidado y crianza de los hijos. Y ese es el segundo indicador. Los hombres hoy en el mundo todavía no le entran al cuidado y crianza de los hijos y las hijas, ¿no? Y eso, allá hay una responsabilidad brutal de las instituciones y de las políticas públicas y de la legislación para poder modificar esta cultura machista. Y la tercera tiene que ver con el trabajo doméstico. Hoy hay una gran diferencia y esa es la brecha más grande que existe entre hombres y mujeres.
las mujeres, el INEGI, los últimos datos dicen que las mujeres dedicamos en México el 75% de nuestro tiempo en el trabajo doméstico, frente al 25% de los hombres. Esa distancia hace que las mujeres hoy no podamos desarrollarnos en el ámbito de educación, de alcanzar una educación más amplia o capacitación o tener mejores oportunidades en el empleo o incluso solo en el descanso y la recreación. La mayoría de las mujeres hace el ejercicio en cualquier comunidad, en cualquier colonia, en cualquier universidad, el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y es más de 18 horas al día. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de esto. En Diálogos Fin de Semana forma parte del mundo digital. El sábado, Rocío Brauer nos platicará acerca de las aplicaciones de salud que existen para monitorear enfermedades, para sensibilizarnos en cuanto a la necesidad de llevar una vida saludable, para realizar citas médicas o para apoyar un tratamiento, entre otras cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población mundial podría beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las tecnologías móviles. En nuestras redes sociales, dinos qué otras aplicaciones de salud conoces. El domingo, nuestro tema será embarazarse a los 40. ¿Tiene riesgos? Antes, ser madre después de los 40 era algo que no se aconsejaba e incluso se veía como algo casi imposible y hasta peligroso. Actualmente, es una realidad que cada vez más mujeres postergan su maternidad debido a cuestiones económicas, laborales o académicas. La gran interrogante es qué tipo de complicaciones se pueden presentar y cuáles son los cuidados físicos y emocionales que se deben tener. ¿Es tu caso? Compártenos tu opinión en redes sociales. Sandra González Rull y Oscar Virués te esperan. Dar tiempo a que poco a poco esta gestación, como todos los cambios, lleva su proceso, se dé cada vez más y más y que se unan todas de una manera pacífica, amorosa, para que ellas puedan obtener lo que siempre ha sido por derecho divino. Pues yo creo que hablar por ellos, ¿no? Porque a veces damos sentado que esperar que el hombre o alguien más te lo dé cuando al final es tuyo y tienes que ir a tomarlo, ¿no? Creo que no depende enfocar eso hacia una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Sino como sociedad, hombres, mujeres, en busca de esta igualdad, de cómo se ejercen los derechos, porque pues existen, sino lo que falla es su aplicación. Creo que es un momento para unirnos, para reunirnos y platicar a qué tenemos derecho y, bueno, defenderlo, ¿no? De alguna manera luchar por ellos, hacerlos valer, pero sí sin caer en lo que en alguna ocasión la liberación femenina resultó un libertinaje, que ahí fue donde se perdió prácticamente todo, incluso el respeto hacia la mujer. Valorarnos, educarnos más y sobre todo volvemos a lo mismo, respetarnos a nosotras mismas para que lo transmitamos a los demás. Más bien, más que ellas hacer algo, nosotros tenemos que tomar conciencia que somos personas y tenemos que respetarnos unos a los otros. Seguimos esperando sus comentarios. Muchas gracias a toda la gente que participa en los sondeos. Recuerde que estamos en vivo y esperando todos sus mensajes en el tema del día de hoy. Y vamos a escuchar ahora a Angélica. Precisamente escuchábamos la importancia de que de informar, de explicar, de hablar del tema, de hablar de derechos. Y es parte de lo que ustedes hacen. Cuéntanos. Mira, yo tengo el privilegio de colaborar en un banco de alimentos en el Estado de México y tenemos a 117,000 beneficiarios, de los cuales pues el 79% son mujeres. Entonces, bueno, ahora sí que nuestra labor prioritaria por objetivo es pues atender a la vulnerabilidad alimentaria de estas familias. Pero al llegar a estas comunidades que nosotros creamos, tenemos esa bendición de llegar a las señoras que son cabezas de familia por necesidad. Es decir, tenemos a mamás y a abuelas que les ha tocado dirigir una familia porque pues sabemos del fenómeno de la migración. Entonces, muchas de ellas son madres solteras o son mujeres que se quedaron con una familia mientras tienen al esposo trabajando en otro
otro lugar y que tienen que ver cómo poder contribuir. Entonces nosotros entregamos un paquete alimentario para que ellas tengan esta necesidad básica de la alimentación cubierta, pero nuestra área de trabajo social se dedica a visitar a estos grupos comunitarios y empoderarlos. Una de las primeras pláticas que tenemos con ellos es justamente sobre su valor y su autoestima como personas, y después una serie de capacitaciones, primero desde la línea básica de la alimentación, de nutrihigiene, de cómo aprovechar los recursos con los que cuentan a pesar de su vulnerabilidad, y luego otro tipo de pláticas y capacitaciones en alianza con otras ONGs o con empresas, porque buscamos, pues tenemos la oportunidad de, al crear estos grupos, abrir esa cultura, cambiar un poco esa mentalidad. Entonces, de alguna manera, sin querer, estamos activando a estas mujeres a que tengan la posibilidad de cambiar sus realidades. Sí, es que no nada más se queda en la superficie, que también, bueno, se recibe esta ayuda, pero ir más allá. Y hablas de cambiar cómo los han recibido en estas mismas comunidades, porque hay quienes no quieren que este cambio se dé. Sí, claro. Entonces te enfrentas a lo mejor a hombres o a las mismas mujeres que durante años se les ha dicho que las cosas tienen que ser de una manera, y cuando vienen estas ideas de cambio, ¿qué les han dicho? ¿Qué es lo que ustedes reciben? Mira, sí ha tocado que al llegar a una comunidad hay cierta resistencia, pero fíjate que una puerta de entrada muy accesible es la de la alimentación. Entonces, cuando las mismas familias se dan cuenta del beneficio de esta contribución, pues se abren a este cambio. No es tan sencillo, tenemos comunidades mazahuas, tenemos comunidades que incluso no hablan español, hablan otomí o náhuatl, y al final se traduce a tratar de que ellas mismas empiecen a ver que tienen una voz y que pueden generar bienestar. Los mismos hombres que son miembros de estas familias, al ver el cambio y al ver el beneficio, empiezan también a abrir esa visión, y yo creo que también por ahí va una línea, ¿no? Por ahí, una de nuestras expertas mencionaba el tema de la educación, y yo creo que sí es uno de los puntos clave que no tocan como línea directa de nuestra actividad, pero que sí son necesarias. Tenemos empresas que nos apoyan con programas de nutrición en escuelas para niños, y aparte a capacitaciones a las mamás y a las familias, pero al mismo tiempo, al estar en una escuela, tienes la posibilidad de vincular y hacer un cambio en estas mentes frescas y jóvenes, que son las de los niños y niñas, pues que están estudiando actualmente. Este es nuestro futuro o nuestro capital humano que tenemos, ¿no? En el caso de México, los jóvenes y los niños, que son estas nuevas generaciones que ya se llevan esta enseñanza, ¿no? Y, por ejemplo, en tu caso personal, ¿has tenido que dejar otras cosas por entregarte a esta causa? ¿O te ha costado, has tenido que pagar un precio, has sido criticada o al revés? Mira, es una pregunta muy interesante, porque sí, realmente un banco de alimentos absorbe todo tu tiempo. Atender a todas esas familias implica que te le dediques horas extra, porque bueno, yo me encargo de corretear la comida, como digo vilmente, porque llevo la parte del desarrollo de la institución y de captar el alimento, pero este es un sistema en el que todas las mujeres colaboramos. Este banco pertenece a una red nacional de bancos de alimentos, y también te podría decir que en la red nacional yo creo que la mayoría pues somos mujeres que estamos buscando este rescate alimentario. En el tema familiar, bueno, pues implica que tú dediques más horas, que organices tu tiempo familiar también para poder estar colaborando y trabajando, y al mismo tiempo, pues todos los que están alrededor aprenden, pero al mismo tiempo les dejas de atender algún tipo de necesidad. Yo en lo personal tengo 2 hijos, soy una mujer que pierdo a mi marido hace 13 años, y entonces me veo ante esta necesidad de salir adelante, y he tenido mucho apoyo, pero gracias a la educación que tuve, porque en casa me fomentaron la educación, a esa profesionalización y especialización, porque tengo una maestría, logro entender que el educarte cambia tu vida. Claro. Y a pesar de tener una carencia, porque la cabeza falta, pues no, logro equilibrar a nivel personal y a nivel profesional este proyecto. Entonces, pues es importante que todas las mujeres tengan una profesión o oficio. En el banco también estamos buscando que se les dé más capacitación para que tengan en las manos el poder de hacer el cambio y no se le delegue a otra persona. Ahorita dijiste que hace 13 años perdiste a tu esposo, y dices, se pierde la cabeza de la familia, pero ¿cómo ves esto? Porque en realidad sería hablar de hay dos cabezas, o lo viviste realmente como que
o sea, ¿tú crees que la parte más importante era tu esposo o por qué lo dices así? En ese momento era la parte más importante porque yo no estaba laborando, claro, como proveedor. Como proveedor es importante aclarar. Es muy curioso porque siempre fomentó y participó en cada vez que yo quería estudiar algo nuevo, me decía, está bien, adelante, ¿no? Porque entendíamos que más que una familia es un sistema y es un sistema en donde los dos colaboramos. Y en este caso, gracias a esa apertura, pues no hubo una limitación en el sentido de que no trabajes y no hagas cosas, ¿no? Sí me tocó esta generación donde decías al principio también las mujeres para qué estudian, no lo decía Oscar, ¿no? Las mujeres para qué estudian. Para qué estudian. Sí. Que aquí fue diferente. Yo me refería también a esta parte, o sea, tú eres una mujer que tuvo tuviste acceso al trabajo y antes de irnos al corte hace ratito hablábamos de la vida al interior de las familias en donde las tareas del hogar no están igualmente divididas, en donde precisamente esto es una de las cosas que más complica el desarrollo fuera del hogar de las, por ejemplo, mamás trabajadoras o mujeres que trabajan fuera del hogar. Se sigue viendo al hombre tradicionalmente como el principal proveedor. ¿Qué opinan en este sentido? Como si no fuera igual de importante el trabajo fuera de casa y dentro de casa de ambas partes de la pareja, siendo dos hombres, dos mujeres, hombre-mujer. Esto es tan ubicuo como hace 100 años. O sea, hoy por hoy 9 de cada 10 mujeres se dedican al trabajo del cuidado y del hogar, no remunerado. Entonces, tú ya compartías el número de horas que dedican, que es, esto tiene unas implicaciones, unas consecuencias en todos los ámbitos y en todos los espacios de nuestra vida y se ve sobre todo en el ámbito laboral, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que la brecha va incrementando conforme incrementa la jerarquía, por ejemplo. Y entonces, ¿pero por qué pasa esto? O sea, hay, por supuesto, un montón de factores, pero uno de los factores es que entre más alta la jerarquía, más implicaciones de tiempo, por ejemplo, de energía que hay que dedicarle en una empresa o en cualquier trabajo, y la mujer no lo puede hacer. Y encima, si son madres, bueno, peor, porque de repente si el niño se enferma, ¿qué pasa? No tiene un horario flexible, y entonces empiezan a ocurrir un montón de dinámicas que impiden que la mujer crezca o que acceda incluso a espacios de trabajo, de educación o de lo que sea. ¿Qué tendría que cambiar, Verónica? ¿Qué es lo que, porque dices claramente horario flexible, qué otras cosas podrían cambiar para que se pueda lograr o ir logrando y caminando hacia esto? Pues claro, creo estructuralmente tiene que ver con la educación formal y todavía nuestra educación formal donde tenemos 12 años, ese es uno de los derechos más amplios en nuestro país, por lo menos el 98% de la población accede en términos de cobertura a la educación formal, es decir, tenemos 12 años de la vida cautivos de nuestros niños y niñas en el preescolar, la primaria y la secundaria. Por lo menos hasta ahí está el nivel educativo en nuestro país. Entonces es la educación, la institución educativa la que tiene que modificar la cultura. Es decir, hoy todavía los maestros y las maestras dentro de las aulas todos los días no se está enseñando los derechos a los niños y a las niñas, no se está enseñando a cómo prevenir la violencia contra las mujeres, no se está enseñando la equidad de género, el concepto de la perspectiva de género en la educación. Y otro factor que desarrolla hoy la cultura son los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Y ahí estamos viendo una reproducción de la violencia, una reproducción del sexismo, una reproducción de esta cultura machista. Entonces necesitamos modificar estructuralmente eso, porque no es solamente la mamá buena onda y el papá buena onda que tengan conocimientos y derechos los que van a modificar, porque el entorno es mucho más amplio. No es solamente las organizaciones que vamos a las comunidades o a las colonias y a 10 mujeres o a 20 mujeres les enseñamos sus derechos o a 10 niñas. Está bien por esas 10 niñas y esas 10, pero se necesita que sea de manera estructural. Son las empresas que tienen que aprender a los horarios flexibles, a cómo haya por lo menos guarderías, club de tareas dentro de las empresas para que las mujeres salgan con menos carga para que cuando vayan a la casa, pero también tiene que ver con esas políticas hacia los hombres que aprendan a que es también su responsabilidad la planificación familiar, el cuidado y crianza de los hijos, porque si no, no lo vamos a modificar. No es de buena voluntad ni es que cada persona lo decida solita.
Así es. Bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente para sumar esto. Vamos a ver otras formas de activismo. Hay muchas maneras, todas estas encaminadas a dejar los estereotipos, a dejar de un lado la violencia desde el interior de la familia hasta ámbitos más grandes como el que vamos a ver a continuación. Bordamos Feminicidios es un enorme círculo de mujeres que a veces nos juntamos, a veces estamos cada quien por su lado, pero estamos constantemente bordando casos de feminicidio. Los estamos documentando, después los bordamos y pues hemos encontrado importancia en muchas cosas, no solamente en lo que pasa después con los bordados, que es que la gente los va a ver, sino en lo que pasa en primer lugar entre nosotras, las que todavía estamos vivas, las que todavía no hemos sido parte de esa estadística de 7 mujeres asesinadas al día por violencia machista, y la relación que hacemos, inventamos, creamos con la mujer a la que estamos bordando. Los pañuelos se presentan en museos a veces y a veces se van a las marchas, donde mucha gente puede ver y darse cuenta de lo que está pasando con los feminicidios. Y también lo que nos sugieren es que estemos en un lugar público, por ejemplo en el metro o en tu misma casa, para que te pregunten que por qué estás bordando eso, ¿no? Pero en este grupo lo más importante es que cada quien tome un caso, así les llamamos, un caso de una mujer, y a lo mejor vas y compartes eso con tu familia o compartes eso con la gente que está en la calle, que no está acostumbrada a lo mejor a ver este tipo de actividades de bordado. A lo mejor estas noticias las ven en una revista, en un periódico cuando vas pasando, pero ya cuando estás bordando se acercan y les llama la atención y entonces ven que no solo es un número, que es una persona y que tiene un nombre, que es una mujer que tiene un nombre, y sí les llama mucho la atención y a lo mejor te enseña a reflexionar también, ¿no? Cada persona le pone su significado distinto. Lo que yo te puedo decir de lo que yo pienso, de lo que yo he descubierto, es que en primer lugar el bordado ha sido una actividad que durante siglos y siglos se usó para tener a las mujeres quietas y calladas, ¿no? Para tenernos pasivas. Entonces ahora es darle la vuelta a una actividad estereotípicamente femenina y pasiva, a que se vuelva una herramienta de denuncia y de conocer otras mujeres, ¿no? Que cuando estamos juntas pues somos mucho más fuertes y estamos más informadas. Y por otro lado, la misma actividad de bordar es como prestarle a la compañera que ya no está, a la que le arrebataron la vida, prestarle nuestro tiempo, nuestra respiración y hasta un espacio físico, que es lo que abarca un pañuelo. Y el bordado además es una actividad muy parecida a leer, que no puedes estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Sí, es como de verdad dedicarle un rato. Y además tenemos el acuerdo de que llevamos con nosotras nuestro bordado a donde vayamos, ¿no? Entonces a veces hay mujeres bordando en la fila del banco, en la banca del parque, en el transporte público, y eso también es como darle esa vida pública que la compañera ya no tiene, y de paso mucha gente ve, y como están acostumbradas a que las mujeres bordamos florecitas y Santa Clausitos y cositas lindas, cuando se acercan, ay, a ver tu bordado, y ven lo que dice, pues algo sucede. Verdaderamente importante este activismo. A mí de verdad es que me conmueve y me emociona muchísimo todo el significado, el trasfondo que hay en esta causa, en esta lucha. Bordamos Feminicidios. No por nada es ya desde luego un movimiento internacional. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Diálogos en Confianza. El activismo de las mujeres tiene su origen nada más en el principio básico del derecho a defender derechos. Estamos diciéndole a las mujeres y a las niñas que tenemos derechos, cómo los debemos ejercer y quiénes los deben garantizar. Las activistas lo que hacemos es ese proceso de acompañamiento para que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, pero aprendamos a exigir la garantía de los mismos. La palabra activista genera como mucha división y mucha polémica porque se asume que implica cierta radicalidad, pero hay muchos tipos de activismo y hay muchas formas de emprender acciones para cambiar la realidad. A partir de esa mirada crítica, de cuestionarlo todo, de por qué pasa lo que pasa, por qué esta desigualdad, por qué yo no tengo acceso a esta oportunidad y a esta otra persona sí. Ser activista
tiene una connotación a veces negativa en la sociedad. Por estarle abriendo los ojos a las mujeres, tienen represión y tienen agresiones esas mujeres en las comunidades. El concepto de sororidades, ok, nosotras, por nosotras, desde nosotras, para nosotras. Es un concepto, es una suerte de concepto que tiene que ver con la hermandad, pero entre mujeres, que es crucial sobre todo para el empoderamiento y también para visibilizar un montón de casos. La sororidad es importante porque nos hace conscientes de que las mujeres vivimos en un sistema patriarcal que nos ha educado a atacarnos. Que si no estamos unidas, organizadas, hermanadas, van a seguir sucediendo las cosas que nos suceden a las mujeres, ¿no? Y en México estamos muy lejos de mirar esas políticas públicas efectivas para que las mujeres podamos vivir en igualdad. Hay una responsabilidad brutal de las instituciones y de las políticas públicas y de la legislación para poder modificar esta cultura machista. Ahora es el momento, y hoy esto es solamente una pequeña parte de lo que ha pasado aquí en Diálogos en Confianza y de lo que está ocurriendo en México y en todo el mundo. Y les voy a compartir varias llamadas y comentarios. Nos dice Priscila Sol, la lucha debe comenzar en casa reconociendo que hombres y mujeres somos seres humanos. Si no podemos negar que somos diferentes, pero nuestros espíritus, mentes y corazones tienen la capacidad de crear y también de ser felices. Nos dice Karin Tue, me gusta la forma en que abordan el tema siempre es comentado, pero qué bueno es enterarse de lo que hacen y lo que luchan estas mujeres maravillosas que tienen en el panel. Más que felicitarlas, me gustaría agradecer por su labor diaria y por el esfuerzo por ayudar. Bravo. La lucha de las mujeres de la mano con los hombres, nos dice Sandra Cabello. No se festeja nada y me uno al sufrimiento de todas las mujeres, nos dice Odilia Velázquez, de todo el mundo que han sido violadas, que han sido ultrajadas, asesinadas, sobajadas, discriminadas, humilladas, golpeadas. El día que eso termine, entonces sí festejaré el Día de la Mujer. La igualdad, nos dice Suheilo, comienza en casa, desde la educación de los padres con los hijos. A veces por ser hombres se tienen muchos privilegios. Nos dice también Elvira Magaña Plancarte, sigamos conmemorando este día y continuemos todas juntas luchando por nuestros derechos. Pablo Andrade nos dice, buen programa y felicito a las panelistas por su participación. La lucha es legítima. Y si ustedes mujeres no lo hacen, nadie lo va a hacer por ustedes. Me hermano con su sororidad. Nos dice Irene Mora, qué triste que exista un día conmemorativo a las mujeres para que se les reconozca lo que por ley natural deberían de tener y debería de existir. Ojalá estemos en camino de pasar a un día de conmemoración, a un día de celebrar una vida plena de las mujeres y los hombres. Apoyemos las denuncias de las mujeres, no porque no tengan voz, sino para que sean escuchadas, nos dice Adela Weekend. En llamadas telefónicas tenemos también varias llamadas. Nos dice Carlos, igualdad significa compartir lo bueno y también lo malo. Debería de haber igualdad de salarios entre hombres y también entre mujeres. Lucero Rivas, hay mujeres tan famosas, desde Marie Curie hasta Frida Kahlo. Hay que darle el valor que tiene cada una de ellas en esta vida. Rafael Moguel nos dice, los conductores deben de tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios de México y que no se puede comparar con la vida en la ciudad. Yo estoy completamente de acuerdo, mi querido Rafael Moguel. Por eso, de hecho, hoy aquí en Diálogos en Confianza se destaca la importancia del activismo rural y el activismo urbano, porque cada quien aborda desde la visión o cosmovisión justamente de cada una de estas poblaciones y es vital lo que estás diciendo tú y creo que nuestros especialistas lo tienen muy claro porque ocurre de forma, hay muchos Méxicos en nuestro México y se tiene que abordar de forma muy diferente. José Luis Caballero, me casé hace 43 años, pero antes de eso conocí mujeres porque ellas me enseñaron a cómo tratarlas. Las mujeres también tienen derechos, en mi época las mujeres eran aguerridas. Con mi esposa tuve 2 hijas y es gran trabajo educarlas y cuidarlas de los hombres. Desde niñas, cuando ellas tenían 6 años, les explicaba cómo eran los hombres y les inculqué el estudio. Y si te encuentras a un hombre que te saca adelante, qué bonito, pero si no, ¿qué vas a hacer si no estás preparada? Somos 10 hermanos y 7 mujeres, 3 hombres, nos dice un anónimo. Mi hermano mayor nos golpeaba y nos ofendía. Uno de mis hermanos me violó. Una de mis hermanas se enfermó de encefalitis y mi otra hermana y yo
nos hicimos cargo de ellas. Mis hermanos nunca se hicieron responsables de nosotras. Al paso de los años nos damos cuenta que somos más valientes que los hombres. Para las mujeres no hay limitantes y sacamos adelante todos los problemas. Y finalmente este otro anónimo que nos dice, en este momento estoy pasando por una situación de acoso laboral y violencia de género. Fui a Mujeres y hablé directamente con la procuradora Erika García Juárez, pero me dijo que fuera la PGR, y en la PGR me dijeron que mientras que no hubiera golpes, y lo pone, que mientras no hubiera golpes, lo pone entre comillas, no había violencia. Regresé entonces a Mujeres y me mandaron a la COPRED. No me resuelve nada. ¿A dónde me puedo dirigir para esto? Y bueno, en el bloque anterior, además de todas las llamadas y todo lo pendiente que hay, escuchábamos la cápsula de Bordamos Feminicidios, que me parece vital también este movimiento, tan importante cómo se puede ir sensibilizando cada persona, independientemente de verdad si eres mujer u hombre, pero lo que simboliza todo esto. Pero toda esta violencia que se sigue dando y que no es escuchada la mujer que llega a revelar y a denunciar lo que está viviendo y que se le hace a un lado como históricamente ha sucedido. Así es, Oscar. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado al día de hoy, que están dando sus opiniones, sus llamadas. Precisamente el feminicidio pues es ya la última de las, pues de las maneras en que se comete esta violencia contra las mujeres. Es ya el extremo, pero la violencia empieza desde lo más sutil hasta estas consecuencias tan graves que vemos y que de manera tan bonita, por decirlo entre comillas bonita, se representa en estos bordados, algo que es tradicionalmente de mujeres y que, como decía también mi compañero, puede ser para que reflexionemos todos, hombres y mujeres. Y bueno, permítanme que les presente a María Dolores Unzueta Reyes, nuestra panelista que ya está aquí con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM y es representante legal de Yaotli Aotzihuatl Ameyal AC. Sí, lo ensayé, ahí voy. Bienvenida, María Dolores. Gracias, muy amable. Pues mira, alcanzaste a escuchar todos estos comentarios, van desde, hay mucho para seguir hablando del tema. Claro. Antes de salir del corte, quedamos con esta cápsula precisamente, sí, de los feminicidios, pero ¿qué hacer ante esta situación, ante esto que está de manera institucional, en donde llegas y te dicen, eso no es violencia? Claro. Eso no es porque no se nota, porque no se ve, porque no hay golpes, porque no hay una evidencia. Exacto. Pienso que el día 8 de marzo es bien importante que nosotros tengamos muy claro el origen que tiene el 8 de marzo. O sea, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque así se generó el movimiento de las mujeres trabajadoras. En realidad, más de 100 mujeres muertas en Estados Unidos de la industria textil. A mí me parece que esto no lo podemos olvidar. Sí. Las condiciones laborales de las mujeres en esa etapa evidentemente eran no solo precarias, eran inhumanas, eran infrahumanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajaban de sol a sol, no podían ver a su familia, ganaban 50 centavos, es decir, había una situación, incluso en condiciones de higiene y seguridad, estaban enclaustradas, sin ventilación, incluso hemos visto ya como algunas películas que nos relatan como esta parte, ¿no? Pero creo que si nosotros hacemos una retrospectiva desde ese momento hasta hoy, yo les preguntaría a nuestras compañeras mujeres trabajadoras, ¿cómo son sus condiciones de vida hoy? ¿Tienen realmente ventilación en sus lugares de trabajo? ¿Tienen horario de comida? ¿Tienen sus derechos laborales garantizados? Y ahí yo creo que las cosas entonces nos relatan una realidad en la cual no hemos avanzado gran cosa, aunque la lucha de las mujeres ha estado permanentemente al frente y tratando de mostrarse, pero me parece a mí que la sociedad ya necesita voltear a ver todas estas circunstancias. No es una lucha solo de las mujeres. Hombres, por favor, ya vean, también tienen madres, tienen hijos, tienen hijas, perdón, tienen compañeras que están sufriendo también la violencia laboral, están sufriendo los acosos sexuales de manera cotidiana en los centros de trabajo. No hay un centro de trabajo que se salve del asunto. Es una violentación a los derechos de las mujeres, es una discriminación que sufrimos porque no consideran que nosotras como mujeres y nuestro cuerpo tiene que ser respetado. Entonces ahí empezamos como a recorrer toda la problemática que hemos sufrido por muchos años, ¿no?
Bueno, yo me digo muchos años porque yo sí tengo muchos años, yo tengo 62 años ahora, ¿verdad? Pero yo veo aquí mujeres muy jóvenes y obvio, claro, que en las mujeres panelistas, gracias por estar aquí, gracias por estar formando parte de esta lucha. Y hay incluso organismos de hombres que también están viendo la problemática. Es decir, sí tenemos que empujar como sociedad de manera conjunta, pero las mujeres vamos al frente. Las mujeres tenemos que decir, miren cómo está la situación. Nosotras queremos, por supuesto, que igualdad. Queremos que los hombres también tengan una situación de derechos. Queremos derechos para toda la humanidad. O sea, que todos seamos bien tratados y bien tratadas, que seamos respetados. Pero en esta circunstancia, pienso yo que el sistema aún tiene esta cosa del poder encima, ¿no? Y el poder tiene una cara masculina, digamos. En realidad, lo que necesitamos es que también la mujer esté a la par del hombre y la sociedad tenga una cara masculina y una cara femenina. Y quizás primero la cara femenina, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentirnos más a gusto. En casos concretos como el de la llamada que escuchábamos, en donde se está hablando de una violencia que no le están no le están creyendo, porque muchas veces así sucede, es que no, eso no es violencia, es que eso no es discriminación. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Hasta que la maten? No, entonces, claro. ¿Qué puede hacer una mujer para que de verdad se empodere? Ya hablábamos hace ratito del empoderarnos, y a qué instancia puede acudir. De una institución la mandan a otra, pero ¿qué se puede hacer concretamente? Ahí está justo el papel nuestro del activismo. Desafortunadamente somos tan necesarias hoy justo por eso, porque es bien diferente cuando una mujer va acompañada, sí, le hacen caso. De una organización. De una organización que sabe y conoce el sistema de procuración y administración de justicia en este caso. Es decir, si es un delito, no necesita los golpes. Me parece que al final le podemos pasar el dato de una organización, entiendo que es aquí en la Ciudad de México, de qué organización está haciendo aquí en la Ciudad de México este trabajo. Porque justo las activistas lo que hacemos es, en el caso por caso, sea la forma de cómo decirle y enseñarle a las instituciones que tienen que atender la violencia contra las mujeres y cómo las mujeres pueden ir accediendo a la justicia en la vida real. Entonces, desafortunadamente somos necesarias, pero afortunadamente existimos para poder dar este tipo de acompañamiento, en este caso concreto, para que sí pueda acceder esta mujer en concreto a la justicia, porque es un delito, claramente. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, Verónica, y me encanta que justamente se den así las coincidencias. Un estado como el de Guanajuato, por ejemplo, es de los que legalmente adopta, o de los últimos estados en adoptar justamente toda esta equidad hacia los derechos de las mujeres. Hay una resistencia. Y no quiero dejar pasar esta llamada que nos recordaba, que es muy diferente dependiendo del estado de la República o la población donde se viva, y que hay usos y costumbres. Y eso me lleva entonces automáticamente a hablar de un tema que es también de vital importancia y que no lo hemos tocado hasta el momento: la salud hacia las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y cómo al mismo tiempo en distintas comunidades esto tiene distintísimas formas de abordarse. Y distintos significados. Sí, a mí me parece, me parece que es bien importante que sepamos que tenemos un marco jurídico que aparentemente estamos cubiertas, estamos protegidas en el aspecto de la salud, en el aspecto laboral, en el aspecto de nuestros derechos, de la no violencia hacia las familias. Tenemos un marco jurídico como muy marcado, muy establecido. Pero ahí precisamente es donde cuenta la participación de las mujeres organizadas. Si nosotras no estamos organizadas, es bien complicado que respeten nuestros derechos. No se van a respetar de manera automática, y eso lo hemos vivido todas las organizaciones. ¿Por qué es necesario el activismo? ¿Por qué son necesarias las organizaciones? Porque las instituciones, discúlpenme, pero no hacen su trabajo. Para que no se queden en el papel, se tiene que llevar a la práctica. Así es, entonces una mujer cuando va a las instituciones públicas necesita llevar atrás la ley, ¿no? O una organización, o un abogado, o una abogada, para que esto pueda proceder, para que la institución diga, ah, sí es cierto, está en el artículo fulanito de tal, ¿verdad? Entonces, si tienes derecho. Pues claro que tenemos el derecho, pero aquí el problema es que pareciera que no solamente somos invisibles, sino que no existiera ese marco jurídico, pero sí lo existe. Entonces necesitamos conocerlo, necesitamos empoderarnos, saber y capacitarnos y ser las primeras que defendemos nuestros
propios derechos para que esto funcione, porque desgraciadamente nuestras instituciones están muy atrás de las organizaciones sociales, muy atrás de los derechos de las mujeres. Creo que querías comentar ahí dos cosas. Es importante, ¿no?, esto que se está diciendo, que las instituciones, aunque estén ahí, no nos están funcionando. Eso es violencia institucional, claro, ¿no?, que no nos ayuda mucho a las mujeres, sobre todo, para poder avanzar realmente a una sociedad de igualdad. Entonces ahí hay que poner el dedo en la llaga y ver qué está sucediendo y cómo se va a transformar eso. Pues por eso tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil presentes, si no, no hay de otra, ¿no? Precisamente. Y otra cosa que quería decir sobre este tema, ¿no?, del activismo rural. No olvidemos que este fin de semana están reunidas muchísimas mujeres de más de 40 países en Chiapas, convocadas por las compañeras zapatistas, que hacía muchos años que no se hacía una reunión de este tipo. Bueno, en el marco de este día de conmemoración, ya están proponiendo justamente para volvernos a decir a las mestizas, a las blancas, a los otros feminismos, que no voltean a ver a las mujeres indígenas, a las afromexicanas o afrolatinoamericanas. Aquí estamos y todas tenemos que estar incluidas. Y todas tienen pues una agenda distinta con temas diferentes, ¿no?, que tendremos que ver en un movimiento internacional, como siempre lo ha sido el movimiento feminista, cómo vamos a ayudar a resolverlo, cómo también vamos a incluir a estas compañeras. Así es, y cómo en cada comunidad pues tienen distintas necesidades. De esto también vamos a hablar regresando del corte. Yo a los 14 años vine a la Ciudad de México a trabajar y bueno, lo que encontré fue trabajar en una casa y pues bajo esas condiciones encontrando pues también dificultad, ¿no?, como ahora le llamo discriminación, racismo, clasismo, pero me di cuenta muchos años después. Le di nombre a todo eso que yo sentía. Y entonces me acerqué a la iglesia, conocí a otros grupos de trabajadores y fue que yo entré a estudiar Derecho, más bien no de manera escolarizada, pero tomé un diplomado sobre derechos con perspectiva de trabajadoras del hogar y así empecé. Conocí la Ley Federal del Trabajo, el capítulo 13, algunas normas internacionales y entonces empecé a organizar a mis compañeras, digamos, porque yo tenía amigas trabajadoras del hogar, pues con las que yo conocía y empezamos a organizarnos los domingos, porque también el único día que yo tenía era los domingos y nos juntamos y así empezamos, ¿no? Empezamos a capacitarnos sobre los derechos que debíamos de conocer. Fue que le enfoqué más al trabajo en el activismo con las trabajadoras del hogar, ¿no? Fue que nos organizamos de manera pues informal, digamos, no teníamos como una organización como hoy, pero teníamos necesidades, ¿no?, de atender algunos problemas que mis compañeras tenían y fue que con el tiempo, pues en el año 2000 fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, igual, ¿no?, buscando capacitar a más trabajadoras del hogar, empoderarlas, que es como lo que más buscábamos para que cada quien, y desde nuestros espacios, ya que cada quien estábamos con diferentes familias, a veces no nos encontrábamos, pero no nos impidió a que cada una de nosotras pudiéramos empoderarnos y cualquier cosa que pasara, pues contar con una red. Y es así como se fortaleció CASE desde manera formal, digamos, con las compañeras y capacitarnos cada 15 días. Después vino la necesidad de colocarnos en mejores condiciones y entonces hoy contamos con distintos programas como capacitación, colocación, difusión, asesoría, incidencia, por ejemplo, ¿no? Contamos en la organización y entonces son con estos programas con los cuales hemos estado funcionando para la organización de nosotras como trabajadoras del hogar.
importantísima la labor que realiza Marcelina y todas estas mujeres. Estamos hablando el día de hoy de mujeres activistas que están en esta lucha por transformar la vida de las mujeres. Y pues ustedes cuéntenos a través de sus comentarios cómo lo viven y desde la actividad que realizan, desde su trabajo, desde lo que les gusta hacer, cómo pueden también o cómo han contribuido a transformar la vida de las mujeres. Y precisamente vamos a escuchar a que nos comparta Itzel su testimonio, porque desde algo que te gusta hacer, ¿cómo has logrado transformar a través del stand-up, que es lo que realizas, a lo que te dedicas? ¿Cómo has logrado dejar este mensaje? Y sobre todo porque se me hace que es bien difícil en una situación que puede ser de tanta profundidad, de tanta reflexión, también divertir, también hacer reír y llamar a las otras mujeres y a los hombres a entender este mensaje. Claro, pues sí, yo tengo un proyecto de stand-up feminista. Básicamente funciona haciendo talleres en el que se convoca a mujeres feministas de todo tipo de feminismos, activistas o no, a hablar a través del formato del humor de su visión del mundo. El stand-up es básicamente la visión del mundo. Y la forma, la estructura literaria, que es esta rutina que genera chistes, que genera digamos, un discurso humorístico, es una manera de habitarnos como feministas, sobre todo. Esa fue como la primera parte por la que lo pensé, precisamente por esto que dices, porque es un tema profundo, es un tema delicado, es un tema coyuntural, peligroso, lo que se ha mencionado desde hace rato, ¿no? Todos los estigmas que tenemos. Cuando lo abordas desde el humor, rompes esos estigmas y rompes precisamente esas barreras sociales, de lenguaje que puedas tener con la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta que has recibido? Por ejemplo, al pararte frente a la gente, ¿qué sientes? ¿Qué respuestas tienes? Y fuera del escenario también, ¿es bienvenido tu mensaje? ¿O por el contrario te han criticado, de esto no hables? ¿Cómo lo has vivido? Pues cuando lo hacía sola, como estandopera feminista dentro del circuito del stand-up, que además es un circuito sumamente machista, donde 80% de estandoperos y 20% de estandoperas. Y a las estandoperas además tienes que hablar sobre los mandatos de que como mujer tienes, ¿no? Que si tienes novio, que si no tienes novio, que si estás gorda, que todo este tipo de cosas. Cuando yo lo hacía sola era difícil, pero siempre fue bien recibido, era algo como innovador. Ahora que se unen más compañeras, las compañeras que salen del taller, pues la verdad ha tenido un gran recibimiento de todo tipo de personas, ¿no? Incluso de los hombres, niñas, niños, adolescentes. Es muy impactante cómo cuando lo traduces a esta fórmula del humor, que además el humor desestabiliza y desestructura pues muchos tipos de poderes, cambia. Sí, y hay veces que sí es cierto, a través del humor como que algo te hace clic y dices, ay, como que no es tan chistoso, y sí de verdad logras llegar a la reflexión y transmitir este mensaje con tanta profundidad. Muchas gracias por tu testimonio, Itzel. Y por acá tengo a Verónica también, desde tu trabajo y desde también una forma de transmitir lo que te gusta hacer. ¿Cómo has vivido esto de ser activista? Bueno, a mí me toca una parte muy difícil, ¿no? Muy ríspida, que es el consumo de las drogas y el cannabis en la mujer. No sé si me permitas leerte algo. Mira, las mujeres son señaladas mucho más que los hombres, porque en su cuerpo se han depositado valores de castidad, bondad, pasividad y sensibilidad, como parte moral de la sociedad humana. Es por eso que las mujeres adictas mantienen en silencio el uso de drogas, lo que prácticamente las excluye de la posibilidad de prevención y recuperación. En la parte de los colectivos que han dado, me toca sensibilizar a los jóvenes acerca de la perspectiva de género, lo cual nos ayuda a pelear con el machismo que está ahora muy exaltado. La violencia mortal hacia las mujeres adictas, consumidoras de cannabis, es mayor aún, y sobre todo pesa más el estigma. Doblemente, 4 veces vulnerada aún más. Y no nos ven como consumidoras o a las demás compañeras, sino nos ven como adictas y no como personas funcionales, que nos empoderamos de la libertad psicoactiva que nos da, pues, la libertad como personas, ¿no? ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿De qué forma están organizadas? ¿Dan pláticas? ¿Se reúnen? ¿Cuál es o cómo salen a dar su mensaje?
Es un tema muy difícil. Entonces, yo soy autónoma. Trabajo con un colectivo que se llama Marihuana Liberación, hacemos reuniones, les enseñamos a cómo defenderse, ¿no? Cursos jurídicos, perspectiva de género, trabajamos con otras compañeras feministas. Trabajo en otro aspecto con compañeras que hacen enlaces porque de VIH, el VIH y las drogas está muy unido. Entonces, somos invisibilizadas por el sistema porque no nos dan un camino hacia la recuperación, sino simplemente nos penalizan. ¿Cuántas compañeras hay en la cárcel en la Ciudad de México? Tan solo porque eran esposas, hermanas, sobrinas de alguien que vendía drogas. Entonces son penalizadas y aparte abusadas, a veces por la autoridad sexualmente. Muchas gracias, Verónica. Gracias por invitarnos a esta reflexión y vamos a continuando escuchando otro testimonio. A continuar. El taller AC, Centro de Sensibilización y Educación Humana. Es una organización de base de mujeres lesbianas y bisexuales feministas que trabajamos en pro de los derechos humanos de mujeres y niñas y jóvenes, ¿no? Creo que en el contexto en el que nos encontramos en México y en Puebla, prioritariamente también, pues surge la necesidad de crear espacios que sirvan para todas las mujeres, para todas las niñas, donde puedan encontrar refugio, donde podamos encontrar cómo compartir con otras compañeras, ¿no? Compartir con nuestras pares. Creo que siempre eso es muy importante, porque a partir de eso podemos ir generando alianzas, ¿no? ¡Señor! ¡Se llevaron a mi amiga! La base principal del taller es el teatro, ¿no? Es un teatro que tiene una perspectiva feminista, una perspectiva de derechos humanos y que siempre tiene el objetivo de visibilizar las problemáticas sociales, ¿no? Y de denunciar, de hacer una denuncia pública también. Entonces es una de nuestras principales herramientas, pero también tenemos otras estrategias, ¿no? Hacemos capacitaciones, hacemos talleres, hacemos ejercicios con los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Tenemos escuelitas feministas para niñas, para mujeres, para chavos, chavas. Entonces son espacios tanto de formación, pero también son espacios para compartir, ¿no? Y aprender y reaprender, también en un constante cuestionamiento también de todas las actitudes que nosotras y nosotros podemos tener, ¿no? Y cuando logramos hacer alguna acción en el espacio público desde este activismo, pues también lo vemos ahí, ¿no? Porque la gente se integra, nos pregunta por qué estamos ahí, se cuestiona, ¿no? Y se involucra también. Entonces, vemos desde niños, desde niñas, desde mamás o familias enteras, ¿no? Que se acercan. Y creo que eso es de las cosas más importantes que podemos hacer para cambiar un poquito esta sociedad, ¿no? Involucrarnos con todas las personas que estamos afuera, ¿no? Creo que es bastante importante que haya como espacios en los que las mujeres se puedan reunir y se pueda discutir acerca sobre como temáticas que nosotras vivimos, ¿no? Como en específico tomando en cuenta los diversos contextos en los que todas vivimos, ¿no? Porque es importante eso, o sea, remarcar que no todas venimos del mismo lugar ni hemos vivido las mismas experiencias, que eso hace que haya una diversidad de nosotras mismas y eso hace muchísimo más importante como la lucha, ¿no? El activismo, ¿no? Por tratar de reconocer a todas estas mujeres, ¿no? Por lo regular nosotros hacemos como actividades de incidencia, tanto en este espacio como privado, tanto en el espacio público, que también creemos que es bastante importante hacernos presente sobre todo en el espacio público, ¿no? Para que no se quede todo dentro, sino que también esto pueda llegar a muchas más personas y se puedan ir sumando, ¿no? Que creo que también es una de las visiones bastante importantes de este espacio, que es hablar de la colectividad, ¿no? Y crear alianzas con otras mujeres. Crear alianzas con otras mujeres, qué espacio también tan importante y por qué las artes también forman un papel fundamental justamente en todo esto. Y el que compartir y el sentirte apoyada y hombro con hombro y esta capacidad, ya decían hace rato, si se puede aprender, se puede borrar ese aprendizaje y reaprender nuevamente. Entonces creo que allí está la oportunidad para cada una de las personas. Déjenme compartirles más comentarios. Edith Ortega nos dice: está muy lejos conseguir el respeto e igualdad en México cuando hay una separación de un matrimonio, por ejemplo. Los hijos siempre se quedan con la madre porque el papá simplemente desaparece o solo da económicamente a veces lo necesario. Y eso a veces ni ocurre. Y hay casos de verdad bien vergonzosos de altas autoridades donde se ha enterado uno
que tampoco pasan justamente toda esta pensión alimentaria. Diana Alcántara, se cree que la lucha es en contra de ellos y eso no es así, es en contra de un sistema represor y desigual. A los hombres también se les debe de tratar con dignidad para que nos den esa misma dignidad, cero violencia. La violencia solamente genera violencia. Nos dice Ricardo Alberto Escobar y lo pone todo con mayúsculas. De verdad quiero saber, y no hay nadie que haga activismo para que dejen las televisoras de pasar tantas series de narcotráfico, narcotraficantes y asesinos de mujeres. Pueden hacer marchas y todo eso, pero estas series la verdad es que muestran a las y los jóvenes que esa manera de ser representa entonces el ser exitoso, y lo pone textualmente el ser fregón. Ojalá lean mi pregunta. Y bueno, yo agregaría, además de estas series, muchas otras donde se destaca justamente el machismo y la violencia hacia las mujeres. Sandy. Así es, Oscar, y precisamente así trabajan, o bueno, no exactamente en la comunicación de estas series, pero trabajan informando y quitando la mala información y la desinformación. Sabina trabaja en Empecemos Hoy, el futuro del mañana, y pues tienen toda esta información al acceso de las mujeres y de los hombres para evitar todo este tipo de violencia. Sabina, cuéntanos qué hacen. Así es. Tenemos trabajando en un centro de atención externa por más de 5 años. Damos asistencia jurídica, de psicología a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de trabajo social. Creamos talleres de empoderamiento para las mujeres en el área de inserción laboral, en el área de plan de negocio, cultura de belleza y repostería, con la intención de dar una asistencia global para realmente lograr un empoderamiento para las mujeres que son vulnerables, que están sufriendo y que tienen muy pocas posibilidades de salir adelante. Y te preguntaba yo, por ejemplo, en el caso de la llamada de hace ratito, que era una mujer que estaba en riesgo, estaba sufriendo violencia, ¿se puede acercar a ustedes y la apoyan en este marco jurídico, la canalizan también? Claro, por supuesto. El área de atención legal se encargaría de darle el acompañamiento y seguimiento para levantar ya sea la denuncia con las instancias pertinentes. Hay que dejar evidencia y hecho de las situaciones que viven las mujeres, porque es importante y de ahí empieza el poder empoderarnos, ¿no? El abrir la boca, el decir lo que estamos viviendo en casa, porque se vuelve un tabú. Que nadie se entere, que nadie sepa lo que yo estoy viviendo, y es importante saber que no están solas, que hay muchos espacios donde se les puede escuchar y donde se les puede acompañar. Muchísimas gracias. Aquí una opción. Y por acá también nos va a contar Isabel. Cuéntanos tu trabajo como activista. Bueno, yo soy parte de una agrupación de mujeres internacional que se llama Pan y Rosas. Estamos en diferentes países de Europa y de Latinoamérica, y bueno, somos estudiantes, trabajadoras, amas de casa, que nos organizamos y nos reivindicamos como anticapitalistas, porque bueno, igual mucho lo que comentaban acá me hacía pensar en por qué anticapitalistas, ¿no? O sea, porque nosotras sabemos que la opresión que vivimos por ser mujeres no es en abstracto, ¿no? Está inscrito dentro de un sistema de explotación, bueno, dentro del capitalismo, que además utiliza nuestra milenaria opresión por ser mujeres para profundizar sus mecanismos de explotación, ¿no? Por eso somos doblemente explotadas, por ejemplo, por ese trabajo doméstico invisibilizado, ¿no? Bueno, eso en general. Muchísimas gracias, gracias por esta visión y por compartirla. Y Tabita, todavía nos quedan unos segunditos para que nos compartas desde dónde vienes. Nosotras venimos del pueblo de San Miguel Topilejo, es un pueblo de la Ciudad de México ubicado en la delegación de Tlalpan. Tlalpan tiene una extensión considerable territorialmente. Topilejo es la tercera parte territorialmente de Tlalpan. ¿Y ustedes qué hacen en esta zona? Somos el Centro de Servicios Comunitarios, Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo, y construimos un proyecto productivo integral comunitario. En un área está el área de producción. Coincidentemente nos dedicamos al área textil, y en el otra área es el área social, donde se dan servicios a nuestras mujeres. Importantísimo su trabajo, Tabita. Tenemos que hacer una pausa, pero agradecemos muchísimo a todos los que han participado y nos dan su testimonio. Bueno, yo creo que desde muy joven me tocó ser dirigente más que por gusto, por necesidad.
ante la problemática que vivíamos y ante el deseo y el ideal siempre de ver si podíamos ayudar un poco a cambiar esta sociedad por una más igualitaria y justa. Y en ese sentido, bueno, pues la búsqueda de la autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos se torna lo más importante, sobre todo porque yo siento que es el tipo de sociedad que tendríamos que vivir todos y todas las mexicanas. En ese tenor entramos a la situación del movimiento indígena en la búsqueda de la autonomía y la libre determinación, pero en esos procesos pues nos damos cuenta que más del 50% de la población que habita en los territorios indígenas pues somos mujeres, y de esas mujeres pues resultaba que sus derechos no solamente tenían que ver con la libre determinación y con la autonomía del pueblo como colectivo, sino también en lo individual. Y en ese proceso vemos que es sumamente importante retomar esas propuestas, sobre todo porque el feminismo que luego llega a las comunidades indígenas es un feminismo occidental, es un feminismo que no entiende la colectividad, es un feminismo que no entiende que somos una dualidad, y que en ese sentido nuestra lucha es la lucha de nuestro pueblo, de nuestras familias, de nuestros compañeros, y que la lucha de nuestros compañeros y de nuestros pueblos no puede olvidar a las mujeres, ¿no? A partir de allí es que inicialmente con 8 estados se conforma la red de mujeres indígenas mexicanas REMUY, y bueno, de allí es que empezamos a crecer y a tratar de que precisamente la red funcionara de 3 maneras, ¿no? La primera, gestionando a nivel nacional lo de nuestras compañeras de todos los estados que están perteneciendo a ella. La segunda, para capacitarnos, para mejorar, para ver todas las cuestiones. Seguimos con la lucha por la libre determinación, pero también seguimos con la lucha por las mujeres, y últimamente estamos incursionando en toda una serie de prácticas innovadoras en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, con la medicina alternativa, en el ámbito de la educación, con las situaciones de la educación bilingüe, pero con una situación que no se quede en la cuestión elemental, sino que llegue a los niveles superiores y de posgrado incluso. Estamos también viendo otro tipo de tratar de ser empresarias, pero con una visión empresarial diferente, ¿no? No en ese mercado salvaje comercial, sino en una matiz de mercado justo, con productos que sean orgánicos, que sean productos de nuestras compañeras. Queremos impulsar varias de esas propuestas a nivel nacional. Estamos en esa lid, así es que cuando vean productos REMUY, pues bueno, les decimos que están comprando productos para fortalecer toda esta organización que trae todos estos ejes para trabajar. Interesantísima esta cápsula, y es importantísima la información, porque justamente con esta llamada que llegaba de que hay muchos Méxicos, bueno, que nos dio para hablar de esto, es importante entender el contexto de las mujeres que viven dentro de una comunidad para precisamente no caer en faltar a las tradiciones, al respeto y a la cosmovisión de la propia comunidad, para entenderlas dentro de su contexto y respetar así sus propios valores. Entonces creo que ahí queda resuelta la duda. Creo que quieres, Dolores, ampliar en este tema. Sí, a mí me gustaría mucho decir que las mujeres no están solas, no estamos solas, estamos ya muy acompañadas por todo el movimiento, y a mí me encanta ver esta convocatoria que hicieron hoy 52 organizaciones para que marchemos juntas hoy a las 4 de la tarde saliendo del Ángel al Zócalo. Ya es varias veces que se ha repetido este evento, y a mí me parece que eso es muy importante. Las mujeres, aunque se quejen de violencia, aunque nos quejemos de lo que sea, tenemos que saber que no estamos solas, que hay organizaciones, que hay otras mujeres que viven las mismas circunstancias que nosotras y que podemos acompañarnos, que podemos ir juntas. En el asunto que nosotros queremos plantearles es que estamos también dando asesorías. Yaol Osiwat Ameyal, que es nuestra organización, tiene un diplomado que es Mujeres Caminando hacia el Empoderamiento. Las invitamos a que se sumen a este esfuerzo. Es un esfuerzo de 9 meses
casi como para parir también, ¿verdad? Parir una mujer nueva, parir una mujer empoderada, parir una mujer que va a tener una visión distinta, una visión donde pasamos por la filosofía, por la política, por muchas materias que a ellas les van a dar una visión más completa de la vida. Entonces, este diplomado las queremos invitar a que se sumen y tenemos otro que es muy importante también, se llama Caminos para la Igualdad, que es para las autoridades, porque nosotros pensamos que la autoridad tiene que también estar capacitada, pero no una capacitación abstracta, una capacitación en transversalidad de género, que sepan cómo tienen que armar las políticas públicas, cuáles son las políticas que nosotras queremos, las que necesitamos para que realmente nuestro país esté a otro nivel. Nosotros vemos a las españolas, vemos a las personas que están en Europa, en Estados Unidos, y bueno, México está todavía muy atrasado en esta situación. Entonces las mujeres organizadas vamos empujando para que esto vaya cambiando y por eso estamos en este esfuerzo. Nuestro diplomado ya tiene 5 años de estar funcionando en la Universidad Obrera. Hoy vamos a cambiar de sede, pero sí pienso que hay muchas mujeres exitosas que ahora ya están terminando sus carreras, que además ahora pueden ser mujeres empresarias, que ahora las mujeres pueden defender sus propios derechos. O sea, esa es la visión que nosotras quisiéramos que todas las mujeres que estamos en este movimiento tuviéramos, porque esa es la forma en que podemos presentarnos como personas libres, autónomas e independientes. Y es que justamente la forma, creo que todos aquí han coincidido, es en estar informados, sí, en llegar, acceder a esta información, y mientras más información, pues es más fácil hacer valer nuestros derechos y exigirlos. Vamos a ver a otra activista más. Acompáñenme a ver el testimonio de Oriana. So I'm Oriana López. I'm from Mexico. I live in Mexico. I work in Mexico. I do everything in Mexico. Bueno, yo empecé desde los 15 años a ser activista por los derechos sexuales y reproductivos. Empecé justo con el tema de derechos de jóvenes y cómo acercar el tema de sexualidad y derechos a adolescentes y jóvenes que eran más o menos mis pares. Empecé haciéndolo porque mi familia tenía un acercamiento a eso. Digamos que soy activista de segunda generación. Nací en una familia activista y entonces yo seguí siendo activista. Y ya más grande me empecé a involucrar más bien en el feminismo y en concentrarme pues en el trabajo con jóvenes y con mujeres, también en derechos sexuales y reproductivos, pero entendiendo como el amplio espectro que existe de derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que pues, hay una parte que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, con la orientación sexual, con la identidad de género. Hay otra parte que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, con el derecho a interrumpir tu embarazo, como las distintas vertientes, la prevención del VIH, los derechos de las personas que viven con VIH. Digamos que esos son los elementos en los que trabajo. Por ser de una familia activista, creo que era siempre nos dejaban muy claro en la familia la desigualdad que existía en este país, no solamente en lo que decían, no solo de palabras, sino que nos tocaba pues conocer el contexto afuera de la Ciudad de México y en la Ciudad de México en los contextos marginalizados, conocer cómo trabajaban las promotoras comunitarias, las funciones que estaban cumpliendo, la responsabilidad del Estado que no estaba cumpliendo el Estado y que entonces estaban organizaciones de la sociedad civil cumpliendo para poder pues satisfacer esas necesidades, y creo que ese espíritu como de las desigualdades y la injusticia que sigue existiendo, y eso para mí, como que fue muy claro en la carrera que me tenía que centrar en algo donde yo podía ver que había un cambio social. Give the option to other women. So we were building this. Cuando yo he visto que las mujeres tienen acceso a los servicios, cuando las mujeres pueden ejercer sus derechos, pues están mejor ellas, ¿no? Y para mí el hecho de que las mujeres estén mejor es un bien en sí mismo. Y también hay ocasiones en las que el hecho de que las mujeres estén bien significa que va a haber pues familias que también estén bien y comunidades que estén también bien, pero eso es un segundo plano. Para mí lo más importante es lograr eso, que se logre disminuir la brecha que existe entre hombres y mujeres para el alcance de la felicidad, de los sueños, incluso para
saber que puedes soñar y que puedes decidir lo que tú quieras sobre tu vida y que no es un destino preestablecido, que tienes que ser madre, que tienes que cuidar la casa, que no, o sea, que existan oportunidades y diferentes opciones para las mujeres, ese es el trabajo que yo hago y está muy relacionado a el control de nuestra capacidad reproductiva y está relacionado con la carga del trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado sobre las mujeres y la lejanía que existe por parte de los hombres de esos temas, ¿no? Como cocinar, cuidar de los hijos, cambiar pañales, todo, como todas esas cosas que son necesarias para la sociedad, se han dejado únicamente para las mujeres y además desvalorizadas, ¿no? Como no solamente es que solo las mujeres las hacen, sino que pareciera que no son importantes. Como si no fuera importante alimentarnos, como si no fuera importante cuidarnos cuando estamos enfermos. Entonces, mi trabajo es eso, visibilizar esa desigualdad, acompañar al gobierno para hacer mejores políticas públicas y para implementarlas de la mejor manera posible y también visibilizar lo importante que es el trabajo reproductivo. Thank you. Le agradecemos muchísimo a Oriana y yo quiero reconocer al mismo tiempo también a todas las activistas, a todas las que se han sumado a una causa y que además son amenazadas de muerte, que muchas han sido asesinadas y que en el activismo tanto de hombres como de mujeres la verdad es que pareciera que hay como un conveniente retroceso en el proceso, cuando menos de identificar quién es el que está haciendo ruido en tal o cual causa y hacia las mujeres inmediatamente se desata una ola de violencia y hacia ella que participa o ellas que participan precisamente en estas causas, en todos estos conjuntos, entonces sí se desata de forma mucho más fácil y generalizada. Así pareciera cuando menos desde la percepción y que al mismo tiempo las instituciones tampoco resuelven lo que ha ocurrido y no hacen nada por prevenirlo. Y es un asunto también que merece inmediata atención. Les comparto nada más dos comentarios porque ya tenemos el tiempo encima más bien. Nos dice, en San Juan del Río, nos dice una mujer, en San Juan del Río, Querétaro, hay una mujer encarcelada por un aborto espontáneo que tuvo en su empleo en una tienda departamental muy conocida, recordándonos a Inglaterra, un puerto de allá. Y los jueces le quieren dar pena máxima por homicidio. ¿Cómo se defiende y qué hace una mujer en estas situaciones? Y este otro, de Estela, que nos dice, nosotras mismas tenemos la culpa del trato que nos dan los hombres, pues permitimos todo y justificamos con que nosotras tenemos la culpa. ¿Cómo responder ante este tipo de creencias que todavía continúan? Sí, así es. ¿Cómo responder? ¿Qué les responderíamos? Tenemos unos minutitos para que den respuesta y alguna forma de conclusión, Ana Laura. Educación y reeducación. O sea, entender que, es natural que, hay una frase muy famosa que dice, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y es un poco esa misma lógica. Tú lo provocaste también. Tú lo provocaste, es nuestra culpa. Sí, o sea, pero lo que tenemos que hacer es empezar a ser mucho más críticos, cosa que comentaba hace rato, tanto hombres como mujeres, pero la realidad es que tenemos que empezar a educar y a socializar de maneras distintas, no solo en casa, porque no es el único espacio de socialización, en las escuelas, en las aulas, en las universidades, en los medios de comunicación y también enfocarnos en cambiar la cultura, que eso por supuesto es un trabajo de larguísimo aliento, pero enfocarnos en quién lo está perpetrando. O sea, hay que educar a los hombres para que no sean violadores o acosadores en lugar de educar a las mujeres a defenderse o a cuidarse de eso, por ejemplo. Tú, Verónica, ¿qué agregarías? Yo quiero dar respuesta a dos de las preguntas planteadas. Una, a la persona que decía sobre el tema de los medios, si se puede hacer algo para que estas series que reproducen la violencia y de manera específica contra las mujeres. Sí, en México existe un observatorio de medios que con el ciberactivismo, por ejemplo, el año pasado se logró cancelar, por ejemplo, el concierto de Gerardo Ortiz, ¿no? Una persona que claramente estaba incitando a los feminicidios. Videoclips que se han bajado. Y de algunas telenovelas, pero todavía no alcanzamos, como en otros países europeos, donde se está incidiendo ya en la regulación de los medios, incluso de las televisoras y las señales. Creo que todavía nos falta mucho trabajo, sí, del activismo feminista, pero también de las instituciones y su responsabilidad para que los medios masivos de comunicación dejen de reproducir, porque no basta con enseñar a las mujeres sus derechos si se reproduce en lo que están consumiendo en la televisión.
televisión. Allá hay un problema serio. El otro, con respecto al caso de esta mujer en Querétaro, efectivamente hay un grupo de abogadas de la Ciudad de México que está defendiendo su caso, un grupo de activistas feministas de Querétaro y otros estados alrededor que estamos intentando acompañar, porque no debería, como este caso, no debería existir en nuestro país. Sin embargo, nosotras estamos desarrollando un diagnóstico del nivel de criminalización contra mujeres por el delito de aborto y homicidio, o que incluso son abortos espontáneos y terminan sentenciándolas por homicidio en diferentes catálogos, incluso con penas de hasta 30 años. Hoy en México hay 700 mujeres en esa situación. Y esas son las cosas que tenemos que ir eliminando de raíz porque no debería existir. Y para cerrar, yo solamente quiero compartir que a mí lo que me hace ser activista es ser mejor ser humano, ser mejor persona, porque disfruto mucho, como todos los días, acompañar a una mujer y a una niña que acceda a la justicia. Yo sí veo cómo mi vida vale la pena cada día de mi existencia para transformar esas vidas. Así es, Verónica, muchas gracias. Adelante, Laila. Sí, bueno, yo también dos cosas a esta persona que se echa la culpa, ¿no? Sobre el actuar de su esposo o compañero, ¿no? O los hombres que te agreden. Pues creo que tenemos que desconstruir la culpa. La culpa es una herramienta bien poderosa para que las mujeres aceptemos nuestra sumisión en la sociedad. Entonces hay que transformar la culpa, hay que quitárnosla. Nosotras no somos culpables de cómo nos educaron. Hay un sistema educativo, cultural, que nos ha formado así y hay que quitar la culpa de nuestra mente, ¿no? Para empezar. Y a la persona también que pregunta sobre estas series, ¿no? de narco, todo esto, y ampliando lo que dice nuestra compañera, Verónica, pues recordar que en este país se inició hace unos años un proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones que va a incluir una ley de medios que todavía no termina el proceso, pero que está en camino, y que ahí tenemos a muchas compañeras de la universidad y compañeros peleando porque esta nueva ley tenga una perspectiva de género y evitar ese tipo de cuestiones con los derechos de las audiencias, ¿no? Gracias. Gracias, Laila. Adelante, Gracias. Dolores, unos segunditos. Pienso que las mujeres tenemos que quitarnos del lugar de víctimas. Mientras sigamos en ese lugar va a ser difícil que podamos sentirnos sin la violencia. Quitémonos del lugar de las víctimas y además acompañémonos de todas estas mujeres que ahora estamos participando y que estamos en las organizaciones civiles. Me parece que ese es como el primer paso. Y capacitémonos, por supuesto. Mientras más conocimiento tengamos, más poder vamos a tener. La información es poder y en ese sentido creo que tenemos que recuperar ese poder. Muchas gracias, Dolores. El momento es hoy, esa es la reflexión de este día. Los invitamos a sumarse y nos vemos pronto. Hasta mañana.